Mi esposa, todo fue planeado en realidad. Solamente para decirles que estamos también conectados con una Qué bueno. de Cajamarca, entonces Espectacular. ahí, bienvenidas. Bien, bueno, ya obviamente es como cuando alguien le debe dar flores a su esposa, entonces él me las dio a mí de otra manera, pero es algo así. Igual, muchísimas gracias por presentarme. Evidentemente sí tengo una experiencia a partir de Colombia. Empecé oficialmente a laborar en el año 2003. Inicié siendo sombra con pacientes que estaban dentro del TEA, y luego de eso me di cuenta que definitivamente pues ser sombra no era lo que yo quería hacer profesionalmente. Creo que hice muy bien mi trabajo y por eso lo perdí, porque dejé a los niños en capacidad de independencia, que era lo que yo buscaba. Entonces, pues bueno, finalmente reflexioné a lo largo de lo que estaba haciendo y entonces entré a ser parte del Ministerio de Educación, por la parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, haciendo toda la parte de inclusión escolar. Entonces en Colombia empezamos más o menos en el año 2003, 2005, a hacer toda la parte de los PIs y a integrar toda la parte de inclusión educativa al aula. Entonces, ¿cuál era mi lucha? Que había niños que no requerían sombra, en definitiva, a los únicos que se les permitía cierto acompañante eran los niños que estaban dentro del TEA, que tenían algo así como el autismo más encapsulado y que podían estar en riesgo físicamente las personas que se encontraban alrededor de ellos y necesitaban, sobre todo, buscábamos hombres que fueran muy fuertes y que nos ayudaran a controlar de manera, porque ya eran chicos de secundaria. Pero digamos que los pequeñitos, las profesoras lo hacíamos muy bien. Bueno, como para contarles rápidamente, pasamos a otro programa también de inclusión en Colombia porque se decidió abordar desde todos los ámbitos, porque dejamos de hablar de educación inclusiva y estamos haciendo el traspaso a lo que es la educación y la atención a la diversidad. Entonces digamos que primero existió la integración, que fue lo primero que se dio en los años 90 a nivel mundial. Luego nació la educación inclusiva y digamos que estamos en el tránsito para llegar a lo que es la educación y la atención a la diversidad. En Colombia estamos manejando la atención a la diversidad con un enfoque especial y con un enfoque diferencial, debido al contexto que tenemos social, de los desplazados, del problema de la guerrilla, de las FARC, de las personas que llegan, porque igual son diversas, son personas que llegan con una serie de características que no son las mismas de la ciudad y que necesitan ser abordados bajo unos términos que no son iguales a los de los niños de la ciudad. Entonces digamos que ese ha sido el panorama. Yo estuve al frente, era coordinadora de un grupo y trabajaba directamente con la secretaría. Íbamos de colegio en colegio, íbamos asesorando el proceso con las coordinadoras de cada aula, de cada colegio. Existía una coordinadora a nivel de colegio, les estoy hablando de la parte no privada, sino de la parte estatal, de la parte pública. Esto ocurre en los colegios públicos en Colombia. Hay un aula de apoyo en donde los chicos no están. Ahí está la educadora especial encargándose de los procesos de cada 4 o 5 niños que hay, porque por aula hay más o menos 3 o 4 niños incluidos o que se les está dando atención a la diversidad. En ese proceso participé yo y ahí, mientras estaba haciendo eso, hice la maestría, que se te olvidó decir, de Vigo, España, en trastornos de TEA, enfocándome en la parte de ABA, el tema conductual, porque uno de los grandes problemas que presentábamos es que los docentes no sabían cómo manejar las conductas de los niños. Entonces de ahí decidí ir a la parte de manejar conducta, que yo lo había hecho con los trastornos del espectro autista, pero quería reforzar mucho más. Y aprendí que definitivamente son los dos grandes ejes de esto. Uno es cómo se trabaja la conducta y se aborda independientemente del tipo de necesidad educativa especial que tenga. Y lo otro es cómo lo vamos a incluir en el aula y en la institución. Esas son las dos cosas. Ahora yo soy docente, siempre he sido de básica, primaria y de los niños más pequeños, pero sigo creyendo que los adultos debemos seguir siendo niños para poder ayudarle a nuestros niños. Porque siempre hablo de los zapatos. Si yo no me pongo en sus zapatos, no sé qué va a sentir ni qué va a pensar. Detrás de cada uno de ustedes hay una historia diferente y hablaríamos de diversidad. Entonces, dentro de mis concepciones pedagógicas tengo que un cerebro que no está emocionado no aprende. Por eso los niños aprenden más fácil, porque ellos se emocionan más fácil, ¿cierto? Que nosotros también nos vamos a emocionar hoy, porque yo quiero que ustedes salgan de aquí con una idea
de que la inclusión es real, que la inclusión se da, pero para ello nosotros debemos de retornar a nuestros principios y ponernos en los zapatos de nuestros niños, pero lo que pasa es que a veces los zapatos cansan. Giselle sabe que yo estuve en Cuba a finales de enero, el 29 de enero viajé a Cuba al Congreso Internacional de Educación que se hace cada 2 años. Este es el 15º congreso en donde todos los educadores del mundo vamos a compartir nuestras experiencias exitosas. Yo estuve expuse por Perú, no por Colombia. Y lo último que aprendí en la pedagogía de las emociones allí en Cuba es que los que trabajamos sin zapatos con los niños descalzas aprendemos mejor. Entonces yo lo voy a hacer para que ustedes vean que los educadores debemos estar comprometidos y que no es porque esté cansada por los tacos, no vayan a pensar eso. No es que me haya inventado la excusa, es que desde donde estoy los veo mejor y resulta que nos dijeron que sin zapatos aprenden. El director del Centro de Referencia para la Educación Especial del Caribe y Latinoamérica acaba de hacer un estudio que nos dice que entre más contacto tengamos con nuestro ambiente, mejor vamos a aprender. Entonces yo decidí que ahora en adelante voy a hacer como Shakira. Voy a dictar las clases con los pies descalzos y mis estudiantes también lo van a hacer. Antes de eso, también creo que el cerebro cuando no está emocionado no aprende. Y así nosotros ya estemos un poquito más viejitos que los niños con los que trabajamos, también necesitamos emocionarnos o si no, no vamos a aprender. Entonces, en vista de eso debemos darnos regalos. ¿A ustedes les emociona que les den regalos? Claro, a todos. A mí me fascina, mi pobre esposo sabe que cuando llega mi cumpleaños me tiene que llenar de regalos porque adoro los regalos. Y nosotros seguimos siendo niños en el fondo por eso. Entonces nos vamos a regalar todos aquí las emociones. Vamos a poner de pie y nos vamos a emocionar para poder aprender algo. Algo diferente y algo novedoso. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio que se hace en pedagogía emocional. Porque pues no es solamente aprender a leer y a escribir. No es solamente eso. Quiero que ustedes se emocionen hoy y que logremos tener una perspectiva, si no diferente, por lo menos un poquito corrida hacia un ladito de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces nos vamos a dar un abrazo, porque los abrazos son emoción y hacen parte de la pedagogía de las emociones. Yo tenía una cancioncita linda, pero en el afán, la de la tortuga Josefina. Bueno, después se las quedo de bien. Vamos a abrazar por arriba a todos, porque nos encantan los abrazos, ¿cierto? Y vamos a pensar que somos niños otra vez. Y vamos a querer tener esa visión de niños nuevamente. Nos abrazamos por arriba, nos abrazamos por el medio y nos abrazamos fuerte, fuerte las mamás, porque es que ahí estuvieron nuestros bebés. Entonces nos abrazamos las entrañas, porque nos estamos emocionando y el amor nos emociona. Y nos vamos a abrazar por abajo. Nos abrazamos por abajo porque vamos a bajar estructura, se llama eso. Estamos bajando estructura y nos estamos emocionando. Y ahora lo vamos a hacer más rápido. Abrazo arriba, abrazo al medio, abrazo abajo. Me abrazo porque me quiero, me abrazo porque me amo y me abrazo porque soy feliz y vuelvo a ser niño. Listo, nos sentamos. Traje un video. Espero que no se asusten de mentira. A mí me gusta ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y nosotros en el tema del síndrome de Down, ya entrando ahora sí, dejando un poco la introducción, en el tema del síndrome de Down, siempre estamos pensando en que los niños con síndrome de Down son niños eternos. Y hay algunas partes que no hemos visualizado, porque a los papás nos cuesta trabajo, yo también soy mamá de 2 niños, y me cuesta visualizarlos en un futuro cómo van a ser, cómo va a ser su parte sexual, cómo va a ser su parte de amigos, y una cantidad de cosas que uno, como padre, debe de tener proyectado desde que ellos están en sus inicios para poder tener algo dirigido. Vamos a ver el video y luego me cuentan qué pasa. Sí, de acuerdo. Están... Bueno, esto siempre pasa, la tecnología siempre nos hace malas jugadas, eso es siempre, parece que fuera, no sé, la ley de Murphy. No, que el computador sí se ve bien. ¿En el computador se ve bien?
Pero estamos entendiendo más o menos qué está sucediendo, ¿sí? Volumen. Bueno, entendemos que son una pareja de chicos, chico y chica Down, y acaban de tener relaciones sexuales y la chica está viendo qué vio sobre la mesa. Los preservativos. ¿Y qué le dijo al chico? Tenemos que ser más cuidadosos, pero bueno, fue tarde, ya vi. Se dio cuenta tarde la chica. Está mal, está corrido el audio. No, creo que vamos a tener que quitarlo porque no está sincronizado el audio con el video. ¿Está en el USB? Sí, no, está en el computador. ¿No está en el computador? Creo que toca conectar y desconectar. ¿Se dieron cuenta cómo la miró la persona que estaba al lado? ¿Entienden qué está comprando la chica? No. No. Se llama Plan B. Es la pastilla del día después.
been intimate and that you really live in safe. We thought you might want to. You did. Yes, but there were other times. You know, your children have a 50% chance of. Look, we're both new to this, and sometimes things can happen, and you never know anything for certain. You might not even. I don't want the help. I'm an adult. You didn't know I could go to college if I wanted to. Oh, come on, go to college. Yes, no. You're funny. You're pretty. And I'll help you through your college. I'll be. It's good, yeah. Es el octavo día, en donde las cosas tienen una tonalidad diferente. No tenemos miradas de este tipo, en donde de verdad los vemos actuando en la adultez. Discúlpame tú también con mucho amor, pero en realidad las que tomamos la decisión de tener los hijos somos nosotras. Y entonces es como alrededor de eso puede llegar una persona tan etiquetada, tan excluida, que ni siquiera donde trabaja confían, ay, ten cuidado con las tijeras, y entonces el otro le dice, oh, qué bueno eres, como la mira la chica que llega a la droguería, es esa vista, uy, está comprando algo, o sea, como que yo no me imaginaba que las personas con síndrome de Down van a tener relaciones sexuales y qué va a hacer esta muchacha comprando esto, pero todo eso son decisiones. Entonces yo me pregunto, en la actualidad, ¿qué tanto hacemos los docentes y los padres de familia para lograr que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones?
porque es que la vida en realidad es una decisión que uno toma en algún momento. Y a partir de esas decisiones que va tomando, se le va forjando a uno la vida. Entonces, mi principal, digamos, objetivo dentro de lo que es la inclusión escolar de los chicos y de las chicas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, en este momento y particularmente a los niños que tienen síndrome de Down, que más allá de sus características físicas, están acompañados de un RM, antiguamente conocido como RN, ahora como déficit cognitivo, y es qué tanto hacemos nosotros en el aula y en nuestra casa para generarles un proyecto de vida, que es a lo que vamos todos en la escuela y a lo que vamos todos en la vida, por eso se llama así, proyecto de vida. Sí les voy a hablar sobre inclusión, pero yo no les hablo solamente de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un paso, es la transición, es el escalón que damos para llegar a la inclusión social. ¿Y qué es la inclusión social? ¿Alguien me puede hablar acerca de eso, por favor? Dime. Que tenga un espacio en la sociedad, ¿no? Que sea respetado, que pueda estudiar como cualquier niño, que tenga lo mismo que cualquier niño regular. Exacto, exacto. De eso habla la inclusión social. Pero para llegar a la inclusión social debemos dar el paso de la inclusión en la escuela, ¿cierto? Es el paso transitorio. Entonces, ¿hasta dónde nos estamos generando? Tenemos mucho en procesos cognitivos que sí son muy importantes para la vida, pero que no nos damos cuenta que los niños, en medio del estrés y de la presión que sufren para lograr esos procesos cognitivos, están sufriendo unos niveles de ansiedad muy altos, porque lo he encontrado acá en Lima con el ramillete de chicos que estoy trabajando actualmente. Y es que a veces nos olvidamos que ellos también tienen opinión, y eso hace parte de lo que tú me estás diciendo. Resulta que ellos tienen voz, y que para ser incluidos socialmente, que es lo que veíamos acá en el video, tienen lo que se llama participación, que es el eje fundamental de la inclusión educativa y de la inclusión social. ¿Qué necesito yo para incluirme aquí con ustedes? Si yo me quedo acá sentada así, ¿ustedes me van a incluir? No, ¿cierto? Yo necesito tener lo que se llama participación. Es el eje principal. ¿Y la participación de qué manera se da? La participación se da porque yo tengo a alguien que me hace todas las cosas todo el tiempo y me orienta cómo hacerlas, o mi participación se da porque yo llego y me defiendo con las habilidades y las destrezas que tengo. Entonces, yo quiero que alguien me diga respecto a lo que estoy planteando, porque pues el tema de hoy es la sombra, más allá de lo que les estoy hablando acerca de las decisiones, la inclusión. Es que a mí les estaba hablando primero del concepto en Colombia. Entonces, en Colombia los únicos que tenían sombra eran los niños TEA, que estaban más o menos como con el autismo de Kanner, que tienen daños físicos o que se golpean y se trastornan. Pero yo nunca había visto niños con síndrome de Down con sombra, lo cual me empezó a llamar bastante la atención a mí. Porque de cierto modo yo hablaba con una profesora de un nido y ella me decía pues que en realidad ella no sabía qué hacer con el niño, ¿sí? Ella me decía, es que yo necesito que venga la sombra porque yo no sé qué hacer con él. Entonces yo decía, bueno, eso es como cuando uno tiene cáncer y le da la aspirina. Es algo exactamente igual. Entonces me quita el dolor, pero en realidad no estoy solucionando el problema. Por el contrario, dime. Ellas no saben hacer y... Exacto, entonces lo que yo creo es que... niños y ellas deberían de... Exacto, es de raíz el asunto. El asunto es, y la tesis que estoy haciendo yo en este momento en el doctorado, es sobre formación de profesorado inclusivo. Porque es que quien debe saber cómo tratar al niño es el docente que está en el aula. Porque nosotros todos los días como educadoras especiales y como padres de niños con alguna necesidad educativa especial asociada a una nueva discapacidad, buscamos quitarles el estigma. Sí, el estigma que veíamos acá, por eso ese video me parece fabuloso. El estigma de, oye, no cojas tijeras, porque te puede pasar algo, ¿cierto? Y está trabajando en una peluquería, pero no toques las tijeras, lo cual me parece ridículo. Está en una tienda comprando, ay, la miran, Dios mío, esa niña. Como siempre son niños eternos. Puede tener 35 años, pero sigue siendo una niña para la sociedad. Luchamos en contra de eso, pero resulta que estamos haciendo algo más o menos como la doble moral. Entonces, yo lucho para que mi hijo no sea estigmatizado, yo lucho para que mi hijo sea visto dentro de la diversidad y sea tratado dentro de la diversidad por lo que merece, porque de eso se trata la inclusión, de justicia y equidad.
La equidad no es lo mismo que la igualdad. Sabemos, yo creo que aquí todos sabemos más o menos los términos de inclusión, ¿no? Sí, bien. Entonces, voy a aclarar un poco. Justicia es que a mí me den mis derechos, ¿cierto? Y que se cumplan. Y sabemos que en el mismo momento del nacimiento ya tengo derechos, los mismos derechos que todo el mundo por ser humano. Ahí ya tengo mis derechos y se me deben garantizar. Y dentro de esos derechos está el derecho, ya sabemos que en la Convención de los Derechos del Niño está el derecho a la educación, está el derecho a una casa, está el derecho a un nombre, pero resulta que también está el derecho a la educación. Y cuando hablamos ahora de educación, no hablamos solamente de educación, hablamos también de calidad educativa. Porque los grandes programas a nivel mundial de educación buscan la excelencia. Por eso hay pruebas estandarizadas, por eso hay pruebas PISA, por eso hay pruebas de 1000 clases para podernos medir todo el tiempo y homogenizarnos y olvidarse que somos diversos. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño queremos que no sea estigmatizado, pero va un adulto en particular acompañándolo todos los días al aula? Y los demás niños se dan cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa cuando esta persona que lo está acompañando todo el tiempo le va diciendo qué hacer y los otros niños se van dando cuenta? Entonces, saca tu mochila, baja tu mochila, guarda tu mochila, ¿quieres ir al baño? Entonces, ¿qué es en lo que esto repercute? En que los niveles de autoconcepto bajan porque es que resulta que ellos se dan cuenta de todo. Entonces, si usted se sienta con el niño o la niña que tiene que estar en condición de síndrome de Down, se va a dar cuenta que sus niveles de autoconcepto son supremamente bajos. Y como les decía al principio, nosotros tenemos que estar muy emocionados, tenemos que estar muy motivados y tenemos que estar felices para poder aprender. Pero si estamos desmotivados porque nos sentimos diferentes, no va a ser. No vamos a lograr proceso de aprendizaje y los niveles de estrés van a aumentar. Entonces, ¿quiénes somos los encargados de formar la personalidad de nuestros hijos? Los padres. Claro, la personalidad viene de casa. Y cuando salen a la sociedad, ¿qué hacen? Están demostrando lo que nos enseñaron en la casa. Entonces, si se acostumbran a tener a alguien a su lado siempre, de cierto modo, y yo sé que la palabra suena horrible, los estamos invalidando. ¿Sí? Estamos en un proceso de invalidación, en realidad. Y a mí me ha llamado mucho la atención, y de hecho ahora que estuve en Cuba exponiendo, como expuse por Perú, yo planteaba el caso de la sombra, porque me llama mucho la atención, porque los niños con síndrome de Down, generalmente y muy raras veces, que en realidad no he visto el primer caso en los 20 años que tengo experiencia, he visto que un niño con síndrome de Down le haga daño a su compañero físicamente o se lo otorgue mismo. Aunque a veces que los niveles de ansiedad son tan altos que de pronto llegan a morderse o a rascarse un poco, pero se maneja de forma conductual. Entonces, yo a raíz de eso, porque yo tomo notas todo el tiempo dentro de mí, llevo un diario de campo, me hacía unas preguntas respecto al papel que tiene la sombra. Entonces, no les pido que me las respondan, pero que si hay alguno que tiene a su hijo con sombra, igual es respetable porque son distintos modelos y distintos estilos y pueda que usted me argumente muy bien porque sí. Yo quisiera que pensemos, ¿para qué es importante? ¿Para qué es importante? Es la primera pregunta que yo tengo. ¿Para qué? ¿Para qué? No para qué me sirve, ojo. ¿Para qué es importante? Mi segunda pregunta es, no, pero la voy a dejar de último mejor. La siguiente es, ¿cuál es la función de la sombra? En realidad, o sea, yo quisiera que alguien se viniera y se parara acá y me explicara teóricamente, porque pues todo esto no me lo invento yo, esto ya lo dijo alguien antes también, y lo he recabado a partir de lo que he estudiado, de lo que he vivido y de lo que he visto. Pero pues yo quisiera que alguien se parara y me diera la teoría específica de lo que es la sombra, porque no la encuentro en realidad. He accedido a varias bibliotecas, a varias personalidades, incluso hablé con el director del Centro de Referencia de Educación Especial para Latinoamérica y el Caribe en Cuba, y él me decía, bueno, la verdad, no existe un estudio como tal que yo le pueda decir, yo tampoco lo he encontrado, pero si alguien lo tiene o lo ha leído, agradecería infinitamente que me lo prestaran para poder entender la concepción teórica de lo que es la sombra, porque pues no lo encuentro. En técnica ABA se necesita alguien que esté entrenado, pero para entrenar actividades, no para acompañar. Entonces lo que me dice a mí que en la técnica ABA con los niños autistas como tal, se necesita es a alguien
que los está entrenando todo el tiempo y les está generando habilidades. Y esa persona que los acompaña entrega un reporte, entrega y recoge secuencias, que es lo que interesa en la pedagogía, en la psicología, y va haciendo conductas de mantenimiento. Pero eso lo pueden hacer los papás y lo puede hacer el mismo profesor de aula. Sin embargo, de verdad, aquí les voy a dar ahorita mi correo, si alguien encuentra algún tratado teórico, científico, con bases de estudio científico, de investigación sobre la sombra, se los agradecería inmensamente, porque pues yo sé que todos ustedes obviamente deben haber tenido un amplio bagaje respecto a lo que es esto. Mi otra pregunta es, que la función aún no la comprendo claramente, o sea, está como entre que no el docente de aula no le da las instrucciones precisas al niño y se las da la sombra, y entre como que auxilia a los otros niños, pero entonces no sería sombra, sino sería auxiliar del colegio. Entonces, no, aún no logro, en realidad no lo logro. O sea, si he visto, porque lo he visto, la docente tiene un material semi-adaptado, porque no está adaptado, lo cual me parece también absurdo, porque como estamos buscando quitar las etiquetas, si yo estoy trabajando matemáticas ahorita, ¿qué debe estar trabajando el niño con síndrome de Down? Matemáticas. Ahora, si ellos están haciendo divisiones, estoy segura que no todos van en el mismo nivel de divisiones, porque he sido docente de aula regular en primaria, y todos los niños, ninguno es igual al otro. Entonces, aquí está Juan Carlos Pérez, que está dividiendo por 2 cifras, pero aquí está Pepito Castaño, que hasta ahora va por una cifra, pero aquí está, me acuerdo mucho de un niño que tuve que era muy particular, Acaba, que era el apellido, que no sabe multiplicar. Y yo con eso, yo docente de aula y mis compañeros de todo el colegio y de todos los colegios donde he trabajado, tienen que lidiar con eso. O sea, si este niño divide por 2, perfecto, se llama plan de mejoramiento en Colombia. Entonces, para los que van más adelantados, hago un plan y están las divisiones por 2 cifras. Para estos que están como en el medio, entonces les hago por una cifra, pero para estos que están acá multiplicando, pues les hago por otra. Y si tengo otro que venga menos y no sabe sumar, pues me toca enseñarle a sumar a este. El asunto es que todos deben estar en el mismo tema, porque he visto que les ponen a unos 8 o 9 hojas de una actividad y al chiquito con síndrome de Down le ponen 1 para que coloree. No, o sea, el nivel de exigencia no puede ser igual, porque por eso hablábamos de justicia y de equidad, ¿cierto? Y la equidad consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si usted necesita que yo sume, que tenga que sumar, pues en matemáticas suma. Eso es equidad, pero si usted necesita dividir por 2 cifras porque va más adelantado, pues usted divide. Eso lo hace el maestro del aula regular, eso lo he hecho yo con mis estudiantes. No necesariamente tienen que ser síndrome de Down, porque en el aula hay cualquier cantidad de niños y niñas diversos, que incluso en mi experiencia como educador especial, yo de raíz, en tanto yo siga enviando una sombra al salón con el niño y la sombra haga todo por el niño y le dé las instrucciones al niño y saque una hojita y se la ponga y no adaptemos material, va a seguir sucediendo lo mismo. ¿A dónde voy yo? Nuevamente les nombro mi tesis de doctorado, a que tengo que formar el profesorado del aula regular. Es eso. Entonces, ¿qué hago yo en mi trabajo? Voy 1 o 2 veces por semana, hablo con el profesor, le digo, hacemos esto así, le vamos a dar esto, le vamos a dar esto, pero usted en el aula tiene que darle, porque el niño tiene que, con sus habilidades y sus destrezas, defenderse dentro del aula, hacer parte social. Los niños del aula se dan cuenta que él viene con alguien mayor, que viene con un adulto que está pendiente. Eso es estigma, eso es etiqueta, eso es exclusión, eso no es inclusión, ni muchísimo menos es atención a la diversidad. Eso se llama integración, y eso nació en los años 90 y la ONU lo descartó en el año 2008 con un tratado que dice que la integración no llevaba a la inclusión de los niños a la sociedad, porque la integración consistía en que usted llevaba al niño al salón y por tenerlo en el salón ya estaban contentos, pero resulta que no, que va más allá, porque vamos al autoconcepto de la humanidad creciente que hay detrás de cada niño. Y es que resulta que ese niño se está invalidando y cuando sea más grande va a ser más difícil quitar el proceso de necesidad de tener a alguien adulto que esté con él diciéndolo. Genera dependencia. Y pues claro, si yo tengo a alguien que me haga todas las cosas, pues yo me quedo tranquila sentada y espero. Perdón, solo para apuntar, ese tratado de la ONU, ¿cómo lo ubico? Ya te digo, acá tengo el dato. Así ya. No, para leerlo, ¿no? También, claro, para lo que quieran, para informarse. Sí. ¿Cómo lo
ahorita al final les doy los datos que quieran, los dejamos para el final para seguir. Lo que pasa es que acá en el Perú, los colegios, hay que 24 años, pretenden tener, o sea, niños súper inteligentes para que no den problemas a la profesora y para que el rendimiento sea homogéneo. Y eso es una lucha que yo, que tengo el menor de mis hijos, síndrome de Down, siempre lo he tenido. O sea, lo he tenido con la niña de 24 años, con la niña de 13 años. Y es una lucha que yo trabajo y toda la vida me peleo con las profesoras, porque de hecho yo lo tengo en el colegio y usted es la carga de ver, de enseñarme, como a mí no me lo manda a la casa porque yo le devuelvo su tarea, porque ya no entendió su clase y usted le explica, se da el tiempo y le explica su tarea, porque ese es su trabajo y no es el mío. Claro, el asunto ahí es que muchas veces a los docentes del aula regular les da miedo, digámoslo que por ignorancia, o sea, como yo no sé cómo tratarlo, ni sé cómo adaptarle el material, ni nunca, porque me pasa, tengo este año una profesora que nunca había tenido contacto con ningún niño, no tiene idea de cómo tratarla, ni qué hacerle, ni nada. Entonces, el asunto no es que de pronto los profesores a veces no quieran, sino que sienten temor. Pero sí creemos que el aula inclusiva debe estar manejada por el docente titular, no por alguien que lo esté acompañando de manera extra. Además, hablamos de equidad, hablamos de justicia, entonces para tener educación de calidad, estas tres cosas, esos tres términos van de la mano. Entonces me pregunto yo, ¿cómo hace el que no tiene para pagar la sombra? Por ejemplo, a mí me sucedió de que yo cuando regresé al colegio regular, el colegio entre sombras también me dirigía que yo tenía que tener una persona al lado. Entonces yo le escribí una carta al colegio y le puse a escribir reclamaciones que me lo dijeran textualmente, que necesitaban a una persona. Y la directora me tuvo que llamar a su oficina y me dijo que para nada ellos me habían pedido eso. Dejó por escrito de que lo que ellos necesitaban era de que él se ponga un poco más independiente. Le dije, eso lo podemos hacer, lo podemos trabajar usted y yo. Claro. Pero usted no me puede obligar a que yo tenga una persona académica. Lo que pasa es que eso es una falta de justicia con el niño que está. Porque hablamos de los principios, les voy a hablar de lo que para mí, en mi tratado y porque dentro de más o menos 3 meses voy a hacer el lanzamiento de mi libro, en mi tratado lo que es los principios del aula inclusiva sin sombra, en vista de lo que se presenta aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es intervenir desde temprano, o sea, desde que el niño ingresa el primer día al aula, hay que intervenir, hay que conocerlo y explicarle al maestro mediante la conversación, el diálogo, porque para eso somos profesionales, nos sentamos, dialogamos y capacitamos al maestro respecto a las especificidades del niño que va a tener. Porque es que no es lo mismo el niño con síndrome de Down de aquí, que el niño con síndrome de Down de acá, que Pepito Pérez que tiene 8 años, Juanita Pérez que tiene 7, porque todos los individuos somos diversos, por eso se llama educación para la diversidad. Somos diversos y somos diferentes en nuestras características. Entonces, desde el primer día abordamos al maestro y se le explica. Él tiene estas características y como trabajamos la parte conductual y ha sido previamente entrenado, le decimos, cuando presente esto, usted va a hacer esto, pero va a ser responsabilidad del maestro del aula, porque si no, tener un adulto al lado le va a generar etiqueta, le va a generar exclusión, y ¿qué va a hacer? Le va a bajar el concepto. Entonces va a tener un autoconcepto bajo porque se va a dar cuenta, va a decir, pero todos están solos, y yo, ¿por qué tengo a alguien a mi lado que me está acompañando todo el tiempo? Ahora, hay los casos de niños que sacan del aula, que nos sucedió al principio en Colombia cuando impusimos las aulas de apoyo se llaman. Las aulas de apoyo, estaba la educadora especial y ella iba y lo sacaba para darle un refuercito en el aula. Y entonces el niño empieza a preguntar, pero ¿y no van a estar todos? ¿Y por qué no están todos? Pues yo quiero que estén todos yo quiero estar con todos. Claro, eso se llama segregación y esa parte se fue moldeando y lo que hacía el docente, el aula de apoyo, que todavía existe, es que apoya pero al maestro. Entonces va al aula, se sienta, que es lo que yo también suelo hacer con los niños acá, hace un análisis observacional, toma nota de lo que está haciendo el profesor, cómo lo está haciendo y luego va y le dice qué hacer, cómo manejar la situación. Digamos que en el caso de los niños ciegos, invidentes, el profesor le califica, porque no le podemos pedir al profesor del aula regular pues que se aprenda el braille de un día para otro, porque para eso yo estudié el braille en la universidad. Yo califico y le transcribo la evaluación en braille, porque se llama adaptación curricular,
y se debe hacer en inclusión. Entonces, si el niño no me entiende las letras, obvio que no me las va a entender porque no ve. ¿Qué hace el docente del aula de apoyo? Transcribe a braille y le entrega al profesor previa planificación para que él le lleve y le dé la evaluación al niño en el mismo momento. No es que lo sacó para evaluarlo aparte, allá segregado, sentado solo, no. Porque eso genera etiquetas. Y lo que estamos buscando es quitar precisamente las etiquetas. ¿Por qué queremos que el niño mejore su autoconcepto? Porque a la medida que tengo el mejor autoconcepto, autonomía, autoestima, va a saber tomar decisiones. Si usted se quiere a sí mismo, toma las mejores decisiones sobre usted. ¿Me permites, por favor? Déjame terminar los puntos del aula inclusiva y ya. Lo otro es evaluar sistemáticamente el progreso del alumno. Claro, debe haber un docente especializado, alguien de educación especial, que hable con el maestro de aula regular y le pregunten qué ha avanzado, qué potencialidades tiene y qué cosas hay por mejorar para seguir adaptando el material y seguir adaptando el currículo. Hay que enseñar estrategias de aprendizaje autónomo y manejo personal. ¿Y esto quién lo puede enseñar sino el maestro de aula regular? El aprendizaje autónomo es que usted mismo se siente, haga su actividad y diga terminé o necesito ayuda porque no entiendo esto. Usted me puede explicar otra vez, eso es aprendizaje autónomo. Que el niño sea capaz de identificar sus necesidades académicas y que sea capaz de interactuar con el profesor como lo hacen los demás niños y niñas. Y manejo personal, ¿qué es manejo personal? Que yo me pueda levantar y decirle al profesor, profesor, debo ir al baño, me presta por favor, me da la oportunidad de salir, o profesor, estoy cansado, puedo tomar un sorbo de agua. Eso es autonomía e independencia dentro del aula. Y eso hay que enseñárselo al maestro del aula regular, cómo hacerlo con los niños. Hay que enseñar habilidades cognitivas y académicas, lógico. Se hacen directa y sistemáticamente. Como les hablaba ahorita, eso no tampoco me lo he inventado yo, quisiera, pero no. Es un tratado de la educación universal. Habla de que usted pone desde lo más sencillo las actividades, desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Un ramillete, un abanico de opciones, como les decía yo ahorita, por ejemplo, en matemáticas, pongo muchas divisiones, por ejemplo, hasta de 4 cifras y empiezo desde una. Y los niños hacen hasta donde pueden. Digamos que el niño hizo hasta la cifra de 2, pero el de acá hizo hasta la cifra de 6, pero a todos les había dado yo una guía con muchas divisiones y cada uno hizo hasta donde pudo. ¿Quién es el encargado de dar eso? El maestro del aula regular, previo apoyo de un educador especial que no necesariamente tiene que estar en el aula. Tenemos que emplear técnicas de modificación de conducta también y hay que hacérselas saber al docente, que es, digamos, lo que yo hago, ¿no? Yo trabajo con la técnica ABA, les enseño a los niños en el aula más o menos en un ambiente artificial, procuro que el ambiente artificial sea la casa, porque trabajarlos en un consultorio es infructuoso. Trabajamos, voy al aula, observo qué cosas están fallando, qué situaciones están detonando para que el niño se distraiga, para que no preste atención, que el compañero del puesto, todos los devenires que hay en el aula regular siempre. Y de ahí voy a la casa o vamos a la casa y trabajamos en la modificación de la conducta mediante la técnica ABA. Y luego vamos al colegio y le contamos a la docente del aula regular. Le modificamos esta conducta, entonces para que usted por favor siga haciendo el plan de mejoramiento, el plan de entrenamiento y ya, la docente del aula regular se encarga de eso. Claro, a medida que el niño va progresando en su conducta y ve que le llaman menos la atención y se siente menos extraño, más feliz va a estar consigo mismo y su autoconcepto va a mejorar. También el docente de aula regular debe saber estrategias de aprendizaje y de memoria para que el niño las aprenda. Tiene que enseñarle al niño a aprender. También es lo básico y eso se hace entre casa y estudiantes. Y bueno, obviamente maximizar el diálogo y la comunicación entre profesores y alumnos. Bien, ya terminé, ahora sí me puedes decir. Justo te quería decir, hablaste, o sea, el tema central de ahora es la shadow, la acompañante, la sombra. Sí. Pero también es muy importante lo que tocaste, que es el tema de la unidad, que se da en muchos colegios, ¿no? Yo tengo una niña de 8 años que se llama Luciana, que está por ahí, que pasa su 3er grado y siempre estuvo, sin ser toda la primera experiencia del colegio, pero con los alumnos, y siempre estuvo monitoreada solamente por las terapistas que he llevado, por alguien que me iba acompañando. En un principio, el año pasado, yo tomé a un centro y lo tuve solamente 3 meses porque la verdad vi que no me funcionaba, que era como que la trataban
era muy básico lo que estaban haciendo de las adaptaciones. Entonces me la tenían del 1 al 10, claro, no avanzaba hasta el 30 o hasta el 20 porque solamente se estancaba en el 12. Cosa que yo, de verdad, como mamá y estar metida allí, yo le respetaba. O sea, yo no le puedo a mi hija negar nada y nunca lo he hecho con Luciana. Permíteme. Ahora- Hasta ahí te voy a aclarar para que cuando sigas ya te aclaro lo que sí. Antes de que se me vaya la idea. Esa es la parte de adaptación curricular. El currículo, y ese es el otro lema de mi centro, nada sobre nosotros sin nosotros. Porque es que eso se llama participación y resulta que ellos tienen voz. Y cuando todavía no son grandes y no saben todavía muy bien expresar la voz, ¿quiénes son? Los papás y las mamás. Así es. Claro. Entonces, cuando vamos a hacer las adaptaciones curriculares, nos sentamos, papá, mamá, hermano, hermana, tía, tío, el que quiera participar, docente de aula regular y educador especial, y hacemos esas adaptaciones y pensamos en esos objetivos y en esos logros. Ahora, para mí lo más importante es que podamos llega el momento en que el niño ya pueda participar y decir y opinar acerca de sus logros y acerca de lo que, y debería suceder con todos los niños, porque es que nosotros decidimos por ellos y entonces el colegio no puede decidir por ti ni por tu hija. Tú tienes que ser parte del grupo de personas que está haciendo las adaptaciones curriculares. A ti te tienen que hacer llegar el currículo, ver cuáles son los objetivos y sentarte y conversar con un profesional, con el docente del aula y buscar qué es lo mejor para tu hijo. Pero eso no lo puede hacer solamente el colegio, porque los que deciden, o sea, la voz de ellos somos nosotros, los que estamos comprometidos con esto. Bueno, Sí. resulta que me cerraron el colegio este año por diversos motivos, ¿no? Y me viene necesidad de una semana antes buscar colegio y por apuro yo tenía dos, el cual uno yo ya lo había conocido el año pasado y no me gustó por nada, o sea, yo la tenía clara. Como mamá siempre tenemos ese Claro, algo que sí. nos dice no me gusta. Es feeling, es una cuestión de afinidad. ¿Por qué? Porque este colegio tenía una unidad dentro, pero aparte de la unidad me pedían sombra y yo luché muchos años para que no sea así. Sí. Entonces, este año yo tuve dos colegios A y B. El colegio A es el que te digo y el colegio B también fui y me aceptaron. Efectivamente, tú llevas tu acompañante si quieres, tú llevas un monitoreo contigo, con un grupo de personas que tienen que hacer, porque finalmente yo entiendo de inclusión en lo poco que puedo, o sea, yo lo sé por mamá, y sé Sí, porque claro. yo Luciana la leo día a día, o Claro, sea, no necesito claro. libros ya, ¿no? Disculpando los libros, o sea, No, sinceramente, lógico, es la que nadie veo conoce y es, mejor a sus ¿no? hijos sino la mamá. Y- O sea, yo sé cuando está triste, cuando volteó este ojo, todo. cuando miro todo, claro. Entonces, a Luciana nunca le negué nada y Luciana, yo me siento muy orgullosa de ser una niña súper sociable, súper desenvuelta, como dijiste, si un niño emocionalmente está bien, Sí. todo va a ingresar. Sí. Bueno, efectivamente, el aula A tenía 13 alumnos y tenía este centro de unidad. El aula B tenía 30 alumnos y tú podías llevar tu unidad. Pero yo quería esta aula B y por cosas se la puso en el aula A, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, es una cosa que yo todos los días ya le voy a ver mal, mira, el uniforme, la pita, todo le voy a ver mal, es así. Luciana está allí, ella empezó una semana después, pero a mí no me bastó ni una hora, ni un día, o sea, para darme cuenta que no era, a pesar de que yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Luciana el primer día que yo la llevo, no me recibe la profesora, me recibe un auxiliar de la unidad. Y lo primero que hace es tomarla de la mano, agarrar su mochila y llevarla. Y para mí eso fue impactante porque de verdad es que Luciana en el colegio donde estaba quedaba lejos y ella jalaba el maletín, Claro, y ella agarraba su lonchera. Entonces yo pedí hablar con la profesora y me dijeron que la profesora no atendía salvo a la hora de salida. Entonces llegó la encargada de la unidad, yo me quedé sentada, yo no me moví. Y yo le dije, entonces yo le dije, Luciana, ¿cómo va a ser? ¿La van a presentar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo la van a llevar? Yo no quedé, o sea, ese día fue angustiante para mí. Sentí que todo el trabajo que se había hecho en Lucy Se pierde. se estaba yendo a la borda. Bueno, conversé ese día con mi esposo, le dije, y él me pasó libros, me pasó muchos libros, él lee bastante, y yo le decía, ya no es así. Entonces, en este colegio a Luciana la sacan del aula. En inglés simplemente es la pobrecita que no aprende el inglés y la tiene que sacar. No, entonces ahí viene lo que yo te estoy diciendo. Se llama aprendizaje universal. Es un modelo que tiene que existir. Es
Es un modelo que tiene que tener, o sea, desde la, si los demás están aprendiendo el verbo to be, ella tiene que, y si ella de pronto tiene un poco menor el ritmo que los otros, ella puede estar aprendiendo la palabra papá, puede estar aprendiendo la palabra mamá, pero no tiene por qué estar excluida, porque ahí estamos dañando el derecho de la niña a la igualdad, a la justicia y a la equidad. Y es que ella tiene derecho a estar en el aula todo el tiempo, y no te lo quiero poner en términos económicos solamente porque tú estás pagando por una jornada, Entonces, sino por el derecho, por la humanidad, del derecho de sentirse igual a los demás, porque lo es, porque como les digo a todos somos diferentes. O sea, aquí si nos sentamos todos vamos a encontrar diferencias los unos con los otros. Y el asunto es que no podemos segregar a un niño, y o sea, para mí sacarlo del aula es como si le estuvieran a uno arrancando algo de un pedazo, y todos, empezando porque yo conozco muy bien los niños, y el proceso es que los niños son muy buenos e incluyen mucho, porque en realidad los que segregamos somos los adultos, pero los niños son crueles por naturaleza. Por eso el profesor de aula debe estar más pendiente de los niños que no están en condición que el niño en condición, porque el proceso del maestro del aula es respete, tolere, acepte, incluya. Por eso yo trabajo una técnica partnership. Apadrinamiento, 3, 2 niños, sin ninguna clase de presión, una semana, cambiamos, rotamos otro, bueno. Y además ahí se enriquece más el que no tiene la condición que el que la tiene. Pero el asunto es que todos se quedan así con la boca abierta. Y salen, se llevan el niño y los otros quedan ahí. Entonces, eso es etiqueta. Y eso no está bien desde ninguna perspectiva educativa. yo la tengo clarísima. O sea, de verdad que he luchado desde que Luciana nació. Yo siempre he dicho, siempre ponía un ejemplo que a veces alguna mamá se reía y me decía, si Luciana quiere ir a la luna irá. Claro. En su condición de síndrome de Down, mira, no va a tener que seguir exactamente. Es espectacular lo que tú dices, porque a muchos padres y a muchas mamás les hace falta ese nivel de empoderamiento. Que digamos, por eso me gustaba tanto la perspectiva del video. Lástima que no se vio bien. Cuando ella está sentada tomándose la prueba de embarazo y dice, pero es que si yo quiero ir a la universidad puedo hacerlo. Si yo quiero ir a estudiar puedo hacerlo. Pero que es un tema de decisión y de empoderamiento que se le ha dado desde que es chiquitita, desde que nació se le ha dado, porque si le permitimos que exista la exclusión, la etiqueta, cuando llegue grande no va a tener ese nivel de poder, igual que cualquiera de nosotros. Si a mí desde pequeña no me educan pensando en que puedo ir a la universidad, en que puedo ir a estudiar, a trabajar, a hacerlo, pues definitivamente voy a crecer y no lo voy a poder hacer. Entonces es igual. Bueno, en resumen es que llegó el tercer día y yo no logré conocer a la profesora y ya me había citado todos los días. El segundo día me llama y me dice, señora, Luciana se tiró al piso, no quiso hacer caso y por encargo del psicólogo me pide que la llame. O sea, yo tuve que dejar de hacer lo que estuve Ir y sacarla del aula. No, Luciana se había salido del aula a tomar su lonchera. Entonces yo llegué a reírme porque de verdad, como yo le dije, no tengo los estudios que puedes tener, no me estás demostrando ser profesional a pesar de ser de la unidad, no se lo dije, pero yo la miraba y me reía. O sea, me llamas para yo mirarla y yo actuar. Lo que pasa, pero hay algo más grave, o sea, en esto eso se llama, en educación se llama el currículo oculto, y es lo que está detrás de, ¿sí? Es lo que no está escrito, que no está acá en el currículo que yo te doy, ni en la directiva, sino es lo que pasa, esa que es como lo mismo, su nombre lo dice, oculto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ella se está dando cuenta que ellos no tienen autoridad con ella, y que tienen que llamar a la mamá porque ellos no tienen autoridad con ella, y la autoridad total la debe tener el colegio mientras el niño está en el colegio. Y así como tengo la autoridad de tratar a Pepito Pérez, que no tiene ninguna necesidad educativa especial asociada a nada, tengo la autoridad de decirle, te sientas y trabajas, la misma autoridad debo tener, porque suceden dos cosas. Uno, que la niña pierde autoridad y de ahí en adelante va a ser muy difícil trabajar, absolutamente complicado. Y dos, que va a decir, yo soy diferente. Y vamos otra vez abajo el autoconcepto, porque es que a mí sí me llaman a mi mamá y al resto no. Y ellos se están dando cuenta absolutamente de todo, porque ellos comprenden su ambiente. Bueno, quiero terminar. O sea, en resumen, no conocí a la profesora, no me atendió el tercer día, muy temerosa, me dijo, no te puedo atender porque me prohibieron la conversación. O sea, créeme, yo soy la mujer más feliz que hayan anulado las clases por estudiante. Claro. Para mí, culpando y me perdona, bendito los huecos porque anularon las clases. O sea, es la primera vez que yo no quiero que Luciana vaya al colegio. Pero ahí lo que hay que hacer es intervención con el maestro del aula, porque como les digo, muchas veces, pero el colegio tiene que hacerlo por una cuestión legal. Yo te digo, yo he conversado mucho con mi esposo y yo le digo, no me puedo dar el lujo
de perder un día. No hay forma. No me puedo dar el lujo. O sea, Lo que pasa es que cuando sucede esto se van generando malas actitudes, lo que llamamos un lenguaje subliminal, es el lenguaje que está detrás. Entonces el docente empieza, pueda que no le diga nada en cuanto a la voz, a las palabras, pero empieza a adoptar un lenguaje gestual que igual, o sea, sin querer la discrimina, sin querer la retira, sin querer le tuerce la boca, y eso lo que hace es que nuevamente el autoconcepto pues es que abajo. eso es lo que yo pienso de la unidad, porque es que la profesora te diga, ay, hoy día vino de mal humor, llévatela. No, No, es que eso, ese es mi temor, ese es mi temor. Y mira, si yo no tengo, o sea, yo Pero estoy ella tan tiene que hablar acostumbrada a con la hablar con la unidad. profesora, O sea, a no estar entiendo ahí, cómo es esa y vengo a esta negociación, charla ¿no? porque yo estoy en un dilema, o sea, yo no puedo perder con ellos, no puedo darme el lujo de perder con Luciano un día. no, el tiempo es Por oro. ejemplo, para mi esposo es muy interesante el tema, y como yo le digo, sí, me parece interesante el tema de la unidad, pero yo noto que no están preparados. Eso es lo que yo noto. Yo creo que en no es realidad, la preparación. Que yo aparte, entiendo- No, yo pienso que no es, sí es preparación, porque No, cuando tú pero estás es preparado no actitud del temes. colegio. Sí, claro, pero es eso, Primero muchas veces tienes por que ignorancia. Mira, yo te voy a decir, yo he tenido problemas conmigo y en el colegio que está Mateo hoy, es el primer niño con inclusión que ha ingresado. Es el primer niño. Pero es la actitud del colegio en principio, Claro. que si quiere hacer la inclusión y quiere ayudar al niño y el padre de familia. Si no existe esa actitud, no va a haber... Claro, o sea, que vas a ir definitivamente, a la guerra con definitivamente sí. a la actitud del colegio. No es un tema legal. No solamente es un tema legal, es un tema, real. sí, no, y es un tema de actitud definitivamente, y es un tema de ganas. De ganas de Es hacerlo. si usted quiere apoyar el proceso de inclusión, lo hace, porque les digo, yo he sido maestra de aula regular y he tenido compañeros que no tienen la más remota idea de lo que les pasa a los niños. Y allá llegaban todos en fila, yo parecía cuando el padre va a confesar, que no toda la gente hace fila y yo los atendía uno por uno en mi salón de clases. Este niño hace esto, Angie, ayúdeme, ¿qué hago? Haga esto. Llegaba el otro, y así, porque tenían las ganas de hacerlo, porque tenían las ganas de apoyar. Además no podían decir que no, porque pues por ley estábamos en un colegio estatal y no podían decir Mira, que no. Mateo está en Santa Teresita. Ese colegio es de exclusión. Porque mis hijos han estudiado ahí, y la mayor, y cada niño que tenía problemas de conducta han tratado de empapelar al padre y por favor se van. Eso es exclusión. Y eso es una exclusión a niños regulares. Claro, o sea, no hay la educación para la Cuando enseñanza yo para la fui a hablar- diversidad. Cuando yo fui a hablar con la directora y le puse que como sus hermanas habían estudiado ahí, que a mí me gustaría que no la vi, porque yo conozco el colegio hace 15 años, la directora primero rechazó, pero hoy, después de 2 años, de 3 años que ya está Mateo aquí, la actitud cambió. Porque los colegios tienen que cambiar. Porque Sí, lo si que no pasa es que cambia, es un proceso ya de humanidad. Es un proceso de largo, conciencia, es un proceso de- difícil. O sea, la directora ha abierto el panorama. Hoy Pero nos qué bueno, apoya, nos qué bueno, apoya. pero no es el común. No es el común. No es el común. ¿Qué es lo que suele pasar? Que si usted alega legalmente, usted dice, yo tengo estos derechos, el colegio digamos que lo recibe, pero se genera eso que les estoy diciendo que se llama currículo oculto. Y los únicos afectados son ¿quiénes? Una pregunta. Los niños. Tengo una pregunta. En realidad, a ver, yo entiendo de la voluntad. Sí, entiendo lo de la voluntad. Yo tengo un hijo de 3 años que va unido. Tengo un hijo mayor y simplemente entró y lo quieren o no. Pero una vez, no me diga la voluntad de tu experiencia, esa voluntad de ayudar y colaborar y que el niño aprenda. Pero ¿qué pasa? Yo me he comprado este amor que tiene el niño por mi hijo. Pero no solamente amor. O sea, No, es ganas. amor, pero también es conocimiento. Ya, pero la voluntad, me imagino, que tiene un límite, porque tú obviamente tienes más know-how que la gente, o sea, más experiencia. Ah, claro, que sí, tienes sí, sí. personas que están en el Sí, límite. definitivamente. Mira, lo que yo hago es que voy y les digo cómo es cada niño y cómo tratarlo de acuerdo a su especificidad, ¿sí? Y lo que digo, uno no puede entrar chocando con el colegio, eso hay que trabajarlo con pinzas y hay que ser muy diplomático y muy sutil porque el que sufre es el niño, ¿sí? Pero a medida que uno empieza a tratar con los docentes y los docentes empiezan a comprender, uno lleva un PI, empieza a ayudar a adaptarse, sienta con los padres de familia, con el docente y empieza a ver y empieza a explicarle, vamos a adaptar este tema curricular, vamos a hacer este objetivo así, mira, no le trabajemos con más plastilina porque no le gusta, trabajémosle con acerrín, con la viruta de los lápices. A medida que eso va sucediendo, el docente se va empoderando y eso pasa porque lo he visto, o sea, por eso estoy haciendo la tesis en eso, porque sí sucede.
no es solo amor, pero tampoco es solo ganas. Tiene que haber una mezcla de las dos definitivamente. Además, y debe haber un profesional idóneo que esté asesorando eso. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que el estudiante sí estaba avanzando, por eso hablo yo ahorita del monitoreo constante y de la evaluación, para que se dé cuenta que de verdad se avanza, porque es que como no vamos a estar todo el tiempo en el aula, necesitamos de alguna manera percibir qué es lo que está sucediendo. Entonces, para todo esto que estamos hablando, surge algo que yo en mi propuesta educativa que estoy planteando, que les digo que voy a lanzar mediante el libro, se llama un clima sociopsicológico ideal. A eso es un clima sociopsicológico. Ya te doy la palabra. En el clima sociopsicológico, ¿qué hacemos? Hacemos una labor preventiva. ¿Qué prevenimos? Que el niño sea excluido. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un proceso de sensibilización con el docente antes de ingresar al aula de clases el niño. Hago un proceso de sensibilización en donde les enseño cómo es el niño, porque como les digo, y me gusta insistir mucho en esto, todos los niños no son iguales, tengan lo que tengan, la condición que sea. Este niño le gusta sentarse así, ella se suele tirar hacia el piso, entonces cuando se pone así necia, tú haces esto y lo levantas y no pierdes autoridad. Son ese tipo de cosas. Todo eso me genera a mí eso, el clima sociopsicológico ideal, que se basa en una labor preventiva en el ámbito educacional, apoyado por padres y por el especialista, por el profesional. No solamente se debe prever y anticipar el logro de los aprendizajes, el logro académico, el logro de matemáticas, el logro de lengua castellana, sino que se debe prever el desarrollo. Hay niños que todavía no saben pedir el baño, hay niños que todavía no saben sacar su mochila, consumir su comida, y todo eso debe estar amparado por el docente del aula. Miren. Ay, sí, y luego tú. Una consulta hablando de la predisposición del colegio. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 5 años, en kinder en el colegio San Agustín. Cuando nosotros postulamos, yo ni siquiera estaba embarazada de Luana, que tiene síndrome de Down, 1 año y medio. El año pasado nosotros fuimos a conversar con la directora del colegio, porque nuestro deseo es que Luana estudia en el colegio Santos Hermanos. Bueno, el San Agustín es un colegio grande y fue bien directa conmigo. Ella es hermana del alumno, porque el segundo también ya entró el próximo año. No la podemos rechazar, sin embargo el colegio en este momento no está preparado. No estamos capacitados para... Es más, pero Sí. ¿qué fue lo que nos dijo? Nosotros fuimos en agosto del año pasado. Dijo, yo recién voy a presentar el caso de ustedes en agosto del próximo año, o sea, Este año, 2017. en agosto a la diócesis y al papa y no sé quién, para que ellos nos den una... No, es que ellos son bien... tienen tradicional. Sí. No, es tradición y es protocolo y es... Sí, no, olvídate. Y eso jamás termina. Claro, Exacto. entonces lo que nos dijo fue, este año en agosto nos da una respuesta. Pero ¿qué pasa? Que Luana, a pesar de tener 1 año y medio, le toca postular este año, porque ella entraría en 2020 por ejemplo. Desde ya, aquí eso es lo otro, ¿no? Sí. Aquí las vacantes tienen que anticiparse. Sí. Antes de quedar embarazada ya tengo que ir a pedir el cupo Ella para mi bebé. Este año, con 2 años, 3 meses, tiene que postular para el año 2020. Yo generalmente les suelo dar el siguiente consejo a los padres, y lo he hecho acá. Cuando veo que la situación es muy complicada y que el colegio se cierra de verdad, nada entra forzado. Para mí esa es mi teoría. Nada entra forzado, porque si yo lo forzo, se rompe, se quiebra, se daña y no Lo que funciona. nosotros queremos esperar es agosto de este año que nos Exacto. digan, porque la directora en ese momento nos dijo, va a ser el primer caso con síndrome de Down. No solamente tenemos que prestar atención de prekinder, no la de prekinder, la de kinder, porque ya va a pasar por todos los años. Claro, y la sociedad, los padres también deben Así es. estar Entonces, capacitados. déjenme conversarlo y este año, o sea, en agosto nos vamos a reunir para que nos digan qué decisión tomar. Ahora, claro, por ley, yo podría decirle, oye, tus hermanos son Sí, acá, pero no claro. es lo ideal. No es lo Claro. ideal. Sin embargo, sí se trata de ser pioneros, porque si en Colombia decimos, no sé si acá se utiliza, una golondrina no llama, yo no sé si es verano o invierno, pero llama algo la golondrina, es lo mismo. Si no nos reunimos y nos empoderamos de esta situación y empezamos a hacer algo, a luchar por los derechos, por la justicia y por la equidad de nuestros niños y niñas, más adelante los que vienen no van a estar preparados. Más adelante, cuando nuestros niños y nuestras niñas sean adolescentes, no van a tener este tipo de oportunidades de acá. Van a ser niños absolutamente relegados que ni siquiera van a poder andar en su bicicleta solos en la calle. Yo por eso, y ustedes pueden hablar con los papás de los niños con los que yo trabajo,
el primero es la bicicleta. Yo llego, buenas, tiene bicicleta, necesito que el niño aprenda a desplazarse solo. Que por lo menos vaya hasta el parque y se devuelva. Porque necesito empoderarlos y que se empoderen y que crean en sus hijos y se den cuenta que sí se puede, sí se puede. Entonces, si nosotros no hacemos esto por nosotros mismos, pensando en el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas, no lo vamos a lograr. Yo sé que es difícil, pero sí hay que dejar un precedente, porque es pensando en los que vienen y es pensando en el futuro de los que... La directora nos dijo, no tengo mucha experiencia, pero por ejemplo, para mí no es un tema de inclusión que venga acompañada. De frente me dijo. Bueno, pero no por lo lo veo menos tiene esa actitud, claro. Es más, nos dijo, si ustedes conocen algún centro que nos pueda apoyar, conversen con nosotros y estamos hablando. Pero eso sí, en agosto, o sea, este año en agosto, recién como que empezamos con el tema y tenemos como que 2 años para... Bueno, pero perfecto, tenemos un montón de tiempo para sensibilizarnos, porque es un tema de sensibilización también. Es la fase previa a la inclusión, la sensibilización. Todo lo que uno hace, de que les hablaba de la pedagogía de las emociones, es precisamente eso, que yo me abrazo, que yo me quiero, que yo me respeto, y de ahí empezamos a sacar un montón de cosas, porque es difícil educar. Educar al adulto es más difícil que educar al chiquito. Vamos en orden porque sigue hecho. Mi niña tiene 3 años, entró al año, a la vez de una noche temprana, se fueron prácticamente el primer niño, y son de 40 niños conmigo. Entonces es muy bien, va al mismo ritmo de los demás, casi parejo, responde muy bien. Sí, porque eso es lo otro que descubrió María Montessori, ¿no? Que entre más pequeños, más parejo va su nivel cognitivo, porque la plasticidad cerebral está funcionando mucho mejor. Entonces, por eso es que entre ellos no hay ninguna... Y si uno sigue trabajando al mismo ritmo, logran caminarlos súper bien. Ahora entró a los 2 años solito ya, porque 1 o 2, pues bueno, no se había acompañado, o sea, 3 solito, ahora 3, empezó a 3 añitos, ya, pero siempre se me han puesto en el aulita de 2 años y 8 meses, menores. Lo bajaron. ¿Y por qué se está al mismo ritmo de los otros? Dijeron que le falta un poquito esa área de acá, entonces de aquí a los 6 meses lo vamos a ingresar a este nivel. No, es que así no debe ser. Lo que pasa es que los cursos, aquí se llaman los grados, no van regidos por la edad, o sea, no van regidos, perdón, por la edad no, por los procesos que se manejan. Van regidos es por las habilidades sociales que tienen. No es lo mismo que yo esté con un niño de 3 años, con un niño de 3 años y medio, a que el de 3 años esté con uno de 2, porque no tienen el mismo desarrollo social y no va a poder generar habilidades de lenguaje ni habilidades de imitación social. Entonces, ellos no van al salón por la parte cognitiva, de que sí, porque aprendió a mover el 1 con el 2 o el 3, no, van es por las habilidades sociales que adquieren. Ahora mismo se la dice del lenguaje, su sombra, es 1 vez a la semana, me he dicho. Sí. Lo va a llevar justo con los puntos que usted mencionó últimamente. Pero yo pienso que está muy pequeñito para ponerle sombra. O sea, desde ya tiene que educarlo a él, a su hijo y al colegio en que es independiente, como cualquier otro niño. Justamente eso estoy observando. Claro, desde luego. O sea, para mí es terrible porque es como que dejar sin trabajo a las chicas, pero pues es que es así. O sea, no podemos, o sea, por el trabajo de alguien, porque alguna mamá me dijo, y se va a quedar sin trabajo, es que consigan otra cosa, porque ¿qué hago? O sea, pero no puede estar por encima de eso la independencia, la autonomía y sobre todo, mire, grábense esto, el autoconcepto. Si usted me tuviera a mí aquí al lado todo el día, siempre se puede darnos ya. Guárdelo que no. Déjenlos que se vayan para recreo, que usted se quede acá conmigo. ¿Ya va a salir? Ya, camine para el baño, camine. Pero así las he visto. Ahora me voy a hacer lejitos aquí. Me voy a hacer acá lejitos para que ella no se dé cuenta que yo estoy con ella. Y va y se asoma a la puerta del salón. No, pues, o sea, ¿qué sentiría usted? Gracias. Ahora, no solamente es el concepto que se le da al niño que ve, sino es el concepto que tienen los demás niños. Claro, es lo que yo decía. sobre- Él es el especial, él es el diferente porque él necesita un adulto todo el tiempo. No vayamos a jugar con él porque si de pronto lo molestamos, la sombra nos regaña, que no le dirán sombra, no sé, le dirán por el nombre. Pero no juguemos con él porque los niños son crueles, se pelean, se hacen bromas feas, porque ese es el mundo de los niños y hay que dejarlos desenvolverse con independencia y con destreza y habilidad, porque eso los proyecta al futuro, porque si aprenden a defenderse ahorita de pequeños, se van a defender cuando sean grandes, si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Que está la sombra maternalista ahí al lado, que llegó el otro y se le burló. No le digas eso. Entonces los niños que deciden, mejor no me le acerco a este porque este tiene guardaespaldas
y me regaña y no puedo jugar con él, entonces mejor imaginémonos que es transparente y que no existe y juguemos acá nosotros solos. Yo te quería hacer una pregunta sobre Ella no ha terminado, espérame, ya que... entonces, porque estoy hablando mal que no es una sombra. Entonces ella lo tomaría como un apoyo, pero lo evalúa a la Observativo, persona. Pero igual no tiene por qué tener apoyo. O sea, ¿cuántos niños más? A la docente le está enseñando como que en No, lo que pasa- en los momentos que Joshua, por ejemplo, se queda quieto sin hacer nada en esos momentos. En esos momentos va la profesora del aula regular, la directora, la titular del grado, y le dice, oye Joshua, trabaja, mira, estás acá en la hoja, listo. Como a cualquier otro niño o niña de la misma edad de él, pero porque va a tener que haber algún adulto de más. Joshua le encanta cooperar, le encanta trabajar con... Claro, esas son las fortalezas que debe aprovechar el docente del aula. Y esas cosas la terapista le dice al profesor de cómo debe de trabajar con amor para avanzarlo, felicitarlo, y a él le encanta eso. Claro, eso lo aprende uno como docente de aula, pero Pues ella lo que está haciendo es observar cómo se puede manejar la profesora. no, pues yo, por eso les digo, yo vine a decir por qué en mi concepción pedagógica, en mi concepción teórica, no estoy de acuerdo con la sombra. Y por eso les decía, para mí no es nada científico, para mí eso es pseudoeducacional, porque yo no conozco ningún tratado teórico, como les dije al principio, ni científico que me hable acerca del beneficio de la sombra. Yo te quería hacer una pregunta sobre la edad. Aquí en la educación los niños pueden tener un retraso hasta de 2 años. Sí, por edad. Por edad. Mateo está en segundo grado y tiene 8 años. Realmente él está un año atrasado. Pero yo observé que era necesario porque Mateo parece un niño. O sea, por ejemplo, cuando él tenía 4 años, él era como un niño de 3. Pero O no, sea, no es tan inconveniente porque en esas edades no hay mayor no hay distinción. mayor- Digamos que si yo comparo un niño recién nacido con un niño de 1 año, sí les veo claro. la diferencia, pero en esas edades no tanto. Además que el grado de flexibilidad son 3 años. En Colombia se manejan 3 años. Y nosotros, en Colombia son 3 porque nosotros por el conflicto, por las cosas, llegan los niños desescolarizados de la provincia, desplazados por la guerrilla, en fin, todo nuestro conflicto, y los integramos al aula regular, entonces damos ese tipo de flexibilidades. Y no pasa nada. Por Pero en ejemplo, esa edad, pero cuando claro. son muy chiquititos, Por sí. ejemplo, los niños de la edad que son más chiquitos que Mateo, un año menos, hablan mejor que Mateo, ¿no? Pero estos niños han aprendido el idioma de Mateo, porque Mateo sí habla, pero ellos le entienden, Le entienden a la perfección. todo, o sea, la profesora le ¿Qué es lo tiene que preguntar a necesitamos? los niños, ¿qué dice Mateo? Y dice, Todo lo que dice. pasa es que Mateo quiere... Le traduce. Ajá. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que eso? O sea, esa es la mejor expresión de lo que... Claro, pero si hubiera una sombra al lado, entonces yo ahora les pongo ese ejemplo. Si hubiera una sombra al lado, entonces sería, Miss, Mateo está diciendo que ay, bueno, entonces el día que no vaya la sombra, el día que se case la sombra, el día que se embarace la sombra, y no vuelva la sombra, entonces Mateo está de acá porque nadie le entiende. Lo que yo Eso sí es he lo que pasa. observado es que los niños son totalmente colaborativos con Mateo. Por ejemplo, Todos si Mateo los baila, niños. Claro. la que la acompaña a Mateo, ella le ayuda a Esa es la que hacemos. es un chiste. Y los amigos, eso Mateo, tú puedes. Claro, y Mateo". es que sí debe ser, porque Oye, es el una cosa que yo- empoderamiento. lo Es el estoy empoderamiento mirando que le da el maestro del aula regular a los niños que están acompañando. Mira, solamente Ángela. para no cerrarme este punto, perdón, porque es algo también que hablaba en el poco. Luciana está en 3er grado y tiene 8 años. Y está en 3er grado porque así desde pequeña que ingresó, así lo dijeron los especialistas. O sea, no es que a mí se me antoja porque la regla dice que tiene que trazarse 3 años o 2 años, y tiene que hacerlo. No son reglas generales. No, Entonces, depende, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de ahorita, Exactamente. la especificidad de cada caso. O sea, yo he tenido niños en el aula regular de 13 años en 5º de primaria. Y está bien, y funcionan bien, y no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, Como he tenido niños de 8 años en 6º, acá todavía es primaria, en Colombia es bachillerato, es secundaria. Y también funcionan bien. O sea, digamos que no es una cuestión tan estricta. Lo que pasa es que en educación nos han acostumbrado con unos principios de antaño, en donde las reglas así, aquí 7 años y si no, no se puede. No, es que todos somos seres diversos y tenemos características diferentes. Algo que escuché que me gustó mucho, o sea, como yo digo una cosa, o sea, no la podemos aplazar porque la regla dice, o No. porque nos parece a nosotros. Yo generalmente, Luciana es una niña que está en su tamaño con los demás, con los niños que están en sol. Si yo la pongo en 2º grado, o sea, Sí.
Aparte su nivel de maduración, como tú dijiste, ellos 8 años van tas con los niños regulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Luciana en una hora de segundo grado? Yo no me lo imagino, de verdad. Y es ¿no? que además no es porque es... sea necesidad, o sea, ella, yo soy consciente que Luciana al 100% no va a ir con un niño rural, si lo puede ir en buena hora, pero no es que necesariamente... Pero es que no es prioridad, exacto, es que no es prioridad, o sea, cada quien va a su ritmo y el tiempo que se demore, lástima no puede poner la cancioncita de la tortuga Josefina. Si usted tiene la canción trata de una liebre que pasa a toda velocidad y llega a la cima y la tortuga va despacito, pero también llega. ¿Cuál es el inconveniente? Es que no estamos compitiendo, es que a nosotros nos han puesto concepciones en nuestra cabeza donde dice que es que la edad y el que más rápido termine es el mejor y es que ese es el mejor porque salió de 13 años de la secundaria. Es que yo no tengo a mis hijos en el colegio compitiendo con nadie porque no me interesa, no es una carrera deportiva. Por ejemplo, yo tengo a mi hija la mayor, a los 24 años tiene, salió a los casi 16. O sea, no sabía esa niña qué iba a hacer de su vida. O sea, yo salí a los 15 años del colegio y entré a la universidad a los 15 años y a los 20 ya era licenciada en educación especial y no me daban trabajo en ninguna parte. O sea, yo en mi momento salí de 15 años, espectacular. Salí de 20 años, ¿qué experiencia podía tener? Y me veían y... Sí, me tocó muy duro, me tocó valerme de muchas cosas, pero no tiene sentido sacar a los niños, empezando por eso, es una cuestión social, no tiene sentido sacar a los niños tan temprano del colegio, además que el mundo es tan fuerte y tan pesado, pero que un adolescente de 15 años está en la universidad decidiendo si fuma o no lo que le están dando. Entonces, en realidad, no estamos en una competencia, pero a lo que sí voy es que definitivamente nosotros no podemos pasar por encima de ellos y tenemos que escuchar su voz, porque la justicia, la equidad, la calidad de la educación se basan esencialmente en la voz de los que no son oídos. Y esa voz somos nosotros y nosotras. Como ellos aún no han podido expresar claramente lo que sienten, llegará el momento en que lo van a hacer. Mientras tanto, esa voz somos nosotros y nosotras. Y tenemos que luchar porque esa voz sea escuchada. Por eso estamos reunidos acá. Nada sobre ellos sin ellos. En todo deben ser tomados en cuenta, porque es que nosotros no podemos decidir por ellos, para que cuando crezcan suceda como en la película, que es una mirada espectacular europea, porque los latinos solemos tener la mirada de ¡ay! Es que es el niño de 35 años, tan lindo, es una bendición de Dios. No, debemos tratarlo como un adulto que tiene relaciones sexuales como cualquier otro, y esa es la mirada que debemos tener. Y también van a tener que tomar decisiones, y si desde ya no les hacemos tomar sus propias decisiones, cuando sean grandes no lo van a hacer. ¿Sí? Entonces ese es como el mensaje que yo espero que fructifique en nosotros. Pero ¿cómo haces con los colegios? Porque cuando los niños ya están, o sea, yo veo que en inicial o en los primeros años no hay mucho inconveniente para ingresar, que son nuestros hijos. Pero cuando ya entras en nivel primario, secundario, es donde el colegio te pone... Así no vean a tu hijo las habilidades, te dicen, tienes que traer acompañante, que yo estoy ahorita en la lucha, porque mi hija es súper independiente, yo no tengo empleados, ella hace todo, se baña sola, arregla todo. ¿Cuántos Y años le tiene? pone, Camila tiene 11 años y está en quinto grado. Entonces, te digo, bueno, ella es feliz en el colegio, se lleva bien con las chicas, todo, pero mi problema es que yo sigo peleando con el colegio que ella no debe ir con acompañante. Yo le entrego al acompañante para que se vaya allá, no importa ya, porque el colegio no me recibe sin ella, le van a pasearte por ahí. Sí, yo también les digo eso, sálganse a leer, le digo, lea este documento, lea el periódico y sálganse. Dice que no, yo te pago y así que tú vas a hacer lo que yo te digo. Y te voy a pagar Exacto. para que vayas a pasear porque... Sí, no, es así, es así. Pero no puede ser, no No puede ser. porque ya estoy, no hay quien, o sea, yo te digo, ¿quién nos defiende de eso? Porque, Exacto. como tú dices, o sea, si yo no tuviera, porque en realidad, o sea, mi hija está ya ahí los 5 años. Y este año le he dicho a la profesora que a Camila le molesta porque Camila la bota. Y le digo, ¿por qué me siguen pidiendo acompañantes si mi hija no quiere? Ella me dice que le molesta, que esta me fastidia. ¿Y tú has tratado de que algún profesional haga la intercesión en el colegio? Yo he optado por algunas cosas, porque yo sé que las mamás también a veces nomás, somos un poquito sobreprotectoras. Miss, ¿cómo está la niña? Miss, la niña ya comió. Miss, la niña iba con mocos, tiene el papel higiénico metido en el bolsillo. Así somos las mamás y está bien, está bien. Digamos que entre los dos extremos. Pero para todos los hijos. Exacto, sí. Yo peor era con la Mis primera. pobres chiquitines. Entonces digamos que entre los dos extremos
yo prefiero este que les estoy diciendo, ¿no? El de la sobreprotección al abandono. No es por justificarme, pero a lo que sí voy es que yo a algunas mamás les he dicho, cuando deje yo trato, ¿sí? Cuando el colegio tenga algún inconveniente me llaman a mí y yo lo trato de la manera más profesional, más idónea, más diplomática, para no generar el roce, Yo a veces suelo decirle, mira mamita, usted tiene vacaciones porque usted trabaja, ¿cierto? Está trabajando conmigo y justo ahorita tiene vacaciones, pero esas vacaciones 15 días. Señores del colegio, fulán Margarita Pérez, que es la que acompaña a mi hija, está de vacaciones por orden legal, no puedo dejarla sin vacaciones, mi hija va a ir sin sombra estos días. Ellos, y bueno, y Pilar conoce también, ellos ponen que ella no es fiador, no es sombra, sino es una acompañante pedagógica. Y les digo, ¿qué tiene sentido? No, es que ella no trabaja así, a palabra con todos los niños. O sea, ponen un pretexto. Pero tú la pagas. No, Entonces, eso dice. Eso le iba a decir, es que la pague el colegio, porque si es una acompañante pedagógica, La pagas es una acompañante No es para el pedagógica. aula, es para tu hija. Sí, pero o sea, yo... Bueno, Sí, ponle lo que el pasa libro es de que los reclamación. colegios son supremamente habilidosos y ponen a la shadow a atender los otros niños. No reclamas porque te ponen la condición, por ejemplo, ya, yo no voy a llevar al asador y eso, ¿no? Entonces te dicen, no, pero es que esa es la condición del colegio, hasta te hacen Mira, firmar, ponle porque el libro de reclamación. Es ilegal. Ponle Es el ilegal, libro- claro. Yo se lo puse al colegio. Si es una empresa privada, se reclama en Indecopi, porque es una empresa privada. Ponle el libro de reclamación. Pero sí hay que... Y si nosotros no lo hacemos, o sea, lo tenemos que hacer pensando precisamente en los que vienen y en el futuro de nuestros hijos. El lema de mi centro es el yo de ahorita integrado al futuro. ¿Cómo voy a ser en un futuro, cierto? Y si yo no lucho por esos derechos ahorita, no sé cómo va a ser el futuro. Porque si no lo dejan en el colegio, imagínate en un trabajo. Ya, pero Ángela, Pero tiene que hacer una o carta sea, la y persona las más sellas. importante de tu vida está en manos de alguien. Que Claro. Si yo te digo, yo puedo ir sola a Indecopi, ya no tengo nada que reclamar de momento. Mi hija ya ingresó a un colegio, no me han pedido el chavo aún, pero sí me han dicho que en cualquier momento me avisen. O sea, según el desarrollo de Según cómo se Y lo toque que el decía docente de hablar Olga, regular es se cierto, cansa. o sea, mientras más chiquito, todo es más fácil. Entonces, mira, digamos, lo que podremos hacer en tu caso, o sea, uno siempre tiene que pensar la solución, ¿no? Porque la situación está y pues hay que solucionarla. Le damos capacitación al docente de aula. Pero lo peor es que la docente que este año le ha tocado El profesor de educación especial. fabulosa, porque ella sabe, mira, tuvimos la primera reunión y ella me dice hasta de qué pie coger a Camila. Y yo le digo, entonces, ¿por qué me piden el acompañante? Porque el acompañante está en la luna, yendo y se pega a la Miss y la Miss, entonces, no, es que la necesitamos porque no saben decirme por qué. Porque no, en realidad ellos tampoco saben por qué. Quieren, por eso les preguntaba yo a ustedes, ¿no? ¿Para quién es la sombra? ¿Para quién es? Esa es mi pregunta, ¿para quién es? ¿Para mí como papá? ¿Para el colegio? ¿Para la profesora de la aula regular? Para cualquiera menos para el niño. La sombra se puede vivir reclamando, porque es tu niño es el que está ahí. Claro, yo también entiendo eso y se genera eso mismo, ¿no? El currículo oculto, por eso digo, hay que manejarlo supremamente diplomático, supremamente profesional. Tú no puedes llegar a chocar. Todo el día no puede ser. No, pero sí hay que dar un argumento sólido, un argumento científico, un argumento teórico que se defina entre especialistas. Mira, yo te puedo Porque contar muchas la veces carta las que yo cosas... hice, que yo nunca pensé que me estaban pidiendo esa sombra, pero si yo imaginaba que era eso, mira, yo hubiera hecho un lío peor, pero como yo no sabía, yo estaba ignorante y yo decía, pero ¿por qué necesitan esa? Profesora de apoyo le decían Rocío. ¿Por qué necesitan? Profesora de apoyo le decían. No, ¿Te pero si acuerdas? es una Sí. profesora de apoyo Pero que de me el explicaran colegio, ellas por cuál era supuesto, la nombres. Entonces, como ellas no me respondieron, yo le puse en el libro de reclamación. Claro, eso todavía le dije. Según el padre Sí, de familia, me mandó una carta donde se pedía que le explicara porque necesitaba, por favor. Ajá. Oye, ni bien le puse en el libro de reclamaciones, me llamó la directora, Claro. me hizo un acta entre ella y yo, ¿Crees que que antes en me un va a tener momento el colegio me había pedido esa profesora de apoyo. Claro, Y me sí. hizo que yo pusiera en puño y texto de que yo me había errado, que había entendido mal, que no sé qué. Entonces cuando yo entendí eso, yo dije, ok, yo le puse, me bajé, le dije que sí. Ok, no necesitaba profesora Claro, de digamos, apoyo. es una empresa privada. No O sea, necesitaba. no nos pueden obligar. No nos pueden obligar. No es obligación, pero, A ver, pero les quiero aclarar algo. pidiendo la palabra hace rato. Discúlpame, sí. Habla, ya termino yo mi idea. Discúlpame. Ya, lo que pasa que si yo te voy a hablar un poquito del caso de Mateo, es verdad, Rocío sufrió todo esto ¿cómo se llama? De la profesora de apoyo, fue el primer año que hicimos, y es verdad lo que tú dices, ¿no? Nosotros ya tenemos experiencia acá en Perú en inclusión,
y son diversas modalidades. Primero hay que tener en cuenta uno, son muchos colegios con diversas modalidades, ¿no? Una cosa es hablar del colegio del Estado, porque al colegio del Estado yo he ido, ¿no? Van los chicos solos y ves tú si pueden o no pueden, o sea, también esa es la realidad. Y la otra realidad en el Perú son los colegios particulares. Hay dos particulares A y B, particulares B y C y todo. Entonces, en el caso de Mateo se hizo esto, ¿no? O sea, antes de que Rocío, porque ese fue el segundo año que te pidieron profesora de apoyo, porque el primer año, claro, en inicial hay un auxiliar y nosotros como equipo entrenamos al auxiliar, hicimos una capacitación a nivel de, no de la profesora, porque nosotros ya vivíamos el macro, a nivel de los profesores de inicial y de todo el personal que estaba por el patio. Llámese la señora de limpieza, incluso el señor que atendía a la puerta, o sea, a la comunidad educativa, ¿no? También escogimos a amigos acompañantes, le decíamos, ¿no? Que era ver con qué chiquito era el que se juntaba más Mateo, qué chiquito era el que a él le hacía más caso, porque en este caso él, más afín a él, o las niñas, ¿no? Que lo persiguen y todo, ¿no? Entonces se hizo todo ese trabajo de sensibilización a los profesores. Luego se trabajó exclusivamente con la profesora, la auxiliar, la coordinadora académica y la psicóloga, porque estamos hablando de un equipo con las terapeutas de lenguaje, de aprendizaje, la conductual. Mateo tuvo muchas incidencias a nivel de la parte de autonomía. O sea, él atraviesa todo un patio para irse a su salón. Entonces nuestro objetivo era esta parte y lo tenemos clarísimo acá, que los chicos para que lleguen a su inclusión adecuada deben tener mucha autonomía y la autonomía sale desde la casa. Las terapias son momentos, pero la casa es el lugar donde los chicos van a automatizar esa autonomía que necesitan, ¿no? Entonces prepararlos desde el nido, luego llevarlos al colegio, hacer la sensibilización, son experiencias que ya tenemos. Yo estoy hablando de Mateo en este caso, que ya tiene 3 o 4 años. Ese es su tercer año en Mateo, pero también hay experiencias con Reyes Rojos. Reyes Rojos es un colegio que a muchos papás no les gusta, ¿verdad? Pero sí tienen mucha experiencia en inclusión. Más, estamos hablando, por ejemplo, del hijo de Liliana Peñarrera, que estudió ahí, que ya debe tener 20 y tantos años, ¿no? También iban solos, ahí se iban de campamento solos, no van con Shauna. Entonces, hay diferentes modalidades, ¿no? Entonces, en el camino uno va aprendiendo y haciendo estas sensibilizaciones. El año pasado Mateo logró ser el mejor amigo del salón. La profesora este año que hemos vuelto, porque la sensibilización no es el primer año que entra el niño, sino son todos los años, porque todos los años los colegios, como cualquier trabajo, cambian de profesores. Es capacitar a los profesores, no es todo un trabajo. Yo soy profesora de educación primaria, ¿ya? La formación que recibí en el pedagógico es para niños regulares. O sea, yo también me pongo en el lugar de las profesoras, en el lugar de los papás, en el lugar de... No están preparadas. El Inmaculada hizo inclusión escolar con un niño hace más de 6 años. Tuvo que cerrar la inclusión porque sus profesores no estaban preparados. ¿Pero qué hizo? Agarró a los profesores y yo me encontraba en cursos en la Católica de inclusión escolar con estos profesores. Entonces están más preparados. ¿Pero qué pasa cuando el personal se va? Tienes que volver a capacitar. Entonces es todo un... O sea, el ideal es esto, pero la realidad de nosotras es esta. Que sí tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir luchando, porque con Rocío ha sido toda una lucha. Y este año que volvimos a capacitar a los profesores, la profesora se paró, lloraba y le decía a sus compañeros, sí. O sea, yo tenía miedo, pero tuve todo un equipo, ¿no?, de apoyo, que somos las terapeutas de lenguaje, pero le hacemos las adaptaciones curriculares, le hacemos las adaptaciones de la ficha, le hacemos el cuaderno especial porque él no puede, no tiene buena grafa, entonces todo eso va. Entonces, ahora Mateo va solo. Al principio tenían problemas con lo del baño. ¿Te acuerdas que se escapaba al baño, se escapaba al tópico, se escapaba? Pero él ya aprendió a manejarse. Entonces, no es un año, son 2 años o 3 años del acompañamiento constante. Y nuestro ideal es que él siga solo. Ahora hay que tener en cuenta varias cosas, porque acá en el Perú la educación es la primaria, el primer grado es tu profesora tutora, pero una vez que pasan a un 3º o 4º grado empieza la polidocencia. Entonces ahí no solamente es la tutora la que maneja el curso de comunicación, de lenguaje, de religión, no, sino son muchos los profesores. Y estamos hablando de que sobre la programación anual que él tiene que hacer otra programación, porque el Ministerio de Educación te pide esas programaciones. O sea, al colegio va a caerle el ministerio, dame las programaciones. Y tienes alumnos incluidos, dame su programación de este niño. Su programación anual y su programación de bimestre con las adaptaciones y las fichas y todo.
Pero Es igual todo un pasa en proceso. Colombia, todos tenemos, Ajá. independientemente si tenemos o no tenemos niños incluidos, y también hacemos polidocencias de primero de primaria, la hacemos, allá no empezamos en cuarto o en quinto, sino que la hacemos desde primero de primaria, porque bueno, por cuestiones de política nacional se considera que los niños deben estar preparados, porque de cuando pasan de quinto de primaria a primero de bachillerato, se presenta un alto nivel de deserción, de falla académica, porque es el cuello de la botella, donde ellos empiezan a recibir todo. Entonces se decidió que era desde primero de primaria para no tener incidente. Los niños están incluidos desde primero. Todos los docentes sabemos que tenemos que hacer un plan de adaptación curricular y sabemos que tenemos que tener, independientemente de si tenemos o no tenemos niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, tenemos que tener un plan de mejoramiento porque siempre van a haber diversos ritmos de aprendizaje en el aula. Van a haber niños que aprenden más rápido, van a haber niños que vienen más despacio y van a haber niños que no tienen ninguna clase de dispositivo. Y para los tres ritmos debemos hacer un programa, se llama plan de mejoramiento y plan de alcance. Y por política nacional lo hacemos. Entonces digamos que es una cuestión más de costumbre, en donde al principio choca, entonces digamos que a los compañeros que yo tenía que eran ya antiguos, ya mayores, les daba muy duro porque venían acostumbrados a hacer un solo, porque todos en el salón tenían que aprender igual. Entonces se reforma la ley, se viene todo el cambio de la inclusión educativa y tienen que adaptarse al nuevo sistema. Es difícil al principio como todo. O sea, cuando usted empieza a caminar, se cae, se golpea, llora y le toca volverse a parar y seguir. Y es lo mismo que sucede con los procesos educativos. Algo que a mí me ha pasado en el colegio es que el colegio se ha dado cuenta y la verdad que están sumamente agradecidos de que ellos han encontrado que los niños se han sensibilizado. El hecho que Mateo haya estado en el colegio, tiene una hermana de 12 años, la hermana nadie la conocía en el colegio. Hoy la hermana es popular por Mateo. Claro, porque todo el mundo, ella camina y dice, "Ay, tú eres la hermana de Mateo, ¿no?" O sea, y ella dice, hoy me he vuelto popular por Mateo. O sea, eso ha ganado el colegio y es más, cuando terminó el año, Mateo el año pasado, nos agradecieron de que los niños están totalmente, o sea, ellos están muy sensibilizados y para ellos es normal. Hoy, exacto. Incluso yo hablaba con algunos niños en Colombia cuando ya después de que hemos pasado, porque no solamente eran niños en condición de discapacidad, habían niños también ex recluidos de procesos difíciles de violencia y bueno, cosas, y todos aprendemos a convivir porque eso se llama diversidad. Entonces, digamos que tú hablabas con una niña y la niña te decía, no, o sea, yo ya aprendí a vivir con el compañerito desde primero de primaria, estaban en sexto, en primer grado de bachillerato, y decía, para mí es como si usted tiene el cabello rubio y yo lo tengo oscuro y el otro tiene el cabello rojo. O sea, es la conciencia de la diversidad, pero eso solamente se genera haciéndolo. Y el principio suele ser difícil, los cambios siempre son difíciles, es como dar a luz, ¿no? Es el nacimiento. Usted da luz, ve algo diferente. Y es todo un choque, pero pues si no lo intentamos, no se logra. Una consulta, perdón. Respecto a ese atraso de 2 años, ¿hay alguna recomendación en qué momento se debe dar? Porque, por ejemplo, se habla en el tema de promoción. A mí también la terapeuta que ve el Luan en ese momento me dice que si ella empieza con una promoción, por decirlo así, lo recomendable es que mantenga esa promoción hasta el final, porque los niños la conocen desde pequeños. Exacto, es más por las habilidades sociales. Pero si vamos al hecho de que en algún momento, no sé, puede que se dé el atraso sea emocional o lo que sea, entonces es recomendable que ella empiece ya pre-kinder con un atraso de 1 año, 2 años, o no. ¿En qué momento? Es que eso es estigmatizar, es como creer que porque tiene el síndrome de Down entonces va a tener la necesidad de estar en la sala. Para mí sería que empiece a su edad. Claro, y es lo idóneo. Claro, es lo pero idóneo. ¿qué pasaría? Si no sé, pues, lo que pasa es que como van a haber adaptaciones, que lo ideal tampoco es que existan adaptaciones, o sea, a eso quiere llegar la utopía de la inclusión y de la atención a la diversidad, porque ya vamos a abandonar en un futuro la inclusión y va a ser la atención a la diversidad. A lo que queremos llegar es que no nos vamos a regir por principios académicos y como ustedes dicen si se jaló o no se jaló el año, sino que cada quien se va a tomar su ritmo. En Colombia se ha empezado a implementar ya no hablamos de primero, segundo y tercero de primaria, sino que hablamos de primer ciclo, que son esos 3 años comprendidos. Entonces, en ese primer ciclo, los niños tienen la opción de aprender a leer y escribir durante esos 3 años y van a estar siempre los mismos, como en el Montessori. Igual, o sea, eso por eso les digo, no es nada nuevo, esto ya lo dijo alguien antes. Entonces, de primero de primaria a tercero, durante ese ciclo, deben aprender los estándares que existen
en cuanto a los niveles educativos, entonces no tendría por qué atrasarse, ¿sí? Sin embargo, a mí me parece excluyente el hecho de que pensemos que al momento mismo de ponerla en el aula ya tenga que estar, o sea, es la preconcepción, el prejuicio, ¿sí? Como ella tiene, entonces ella se va a atrasar, no. Lo que debemos pensar es en que va a tener el acompañamiento adecuado, el acompañamiento profesional idóneo, que le va a permitir mantenerse dentro de sus adaptaciones al ritmo de sus compañeros, porque lo que buscamos es el fortalecimiento de las emociones. Por eso, bueno, claro que eso da para otra charla de 3 horas, por ejemplo, de la pedagogía de las si emociones. yo tengo en mi equipo de acompañamiento por el colegio, me dicen, no, lo vamos a manejar nosotros, te vamos a mantener al tanto. O sea, en realidad, tanto para el colegio como para nosotros es nuevo ese tema. Pero, ¿qué pasa si el colegio es tan cerrado? Porque de verdad es muy cerrado. Nos dicen, no, nosotros nos hemos asesorado y como que te vamos a mantener al tanto, pero no puedes venir con tu equipo. Entonces, nuevamente voy a la voz. La participación. ¿Hasta dónde el padre de familia tiene participación? ¿Hasta dónde? Porque en eso consiste y son los ejes fundamentales de la inclusión. Los que sabemos de teoría inclusiva, sabemos que todos los teóricos que han hablado desde los años 85 más o menos empezó esto, han hablado siempre que el principal eje es la participación. Y la participación hace referencia a que el padre debe estar al tanto y debe poder participar y su voz se debe escuchar. Entonces voy a que si no te dejan participar, no se está dando un problema.